Muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde, qué bueno volver a encontrarnos, qué bueno entonces poder nosotros acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia de Dios, y el Señor nos promete que allí encontraremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. El Señor nos ha provisto su palabra para que nosotros crezcamos en sabiduría, en entendimiento, en el conocimiento del Dios que nos salvó, del Dios que se reveló y del Dios que inspiró la preciosa palabra. Y allí entonces nosotros nos encontramos. Sean muy, muy bienvenidos. Abra la palabra y abra sus oídos y su corazón para que podamos entonces ver este hermoso resumen, esta conclusión del libro de Eclesiastés. Hemos llegado hasta aquí por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y siempre confiando y siempre en nuestra oración, que todos estos estudios, que todas estas verdades preciosas hagan esa obra maravillosa en su vida y usted pueda crecer en el conocimiento de Dios, confiar en Dios y de la misma manera rendir su vida completamente al Dios de la palabra. Hoy entonces terminaremos el capítulo 12 y estaremos viendo desde el verso 9 hasta el verso 14 del libro de Eclesiastés, y con esto estaremos concluyendo el estudio, esta mirada a este hermoso el libro de la Escritura. Le pedimos al Señor dirección y le damos gracias al Señor por sus vidas, por su constancia, por usted estar siempre allí dispuesto a escuchar la exposición, la enseñanza, la dirección y la sabiduría de las Escrituras. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por ayudarnos, Señor, hasta el día de hoy. Gracias por el tiempo precioso, Señor, en el cual tú nos ayudas a buscar tu rostro, Señor, y a gozarnos, Señor, con los que se gozan, con los que disfrutan de este alimento, de este maná celestial. Danos sabiduría, Señor, presentamos nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a que la conclusión de este libro sea el inicio de nuestro despertar espiritual, de nuestra pasión por la palabra de Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de los que han de estar escuchando. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos lectura al texto y entonces estaremos reflexionando en la conclusión del predicador, el Coeled del libro de Eclesiastés, el rey Salomón. Dice la palabra de Dios: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hinchados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y en mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hoy estaremos meditando con el tema el fin de todo. Hemos visto 12 capítulos del libro de Eclesiastés previo a el libro de Proverbios y al libro de los Salmos, y hay gran sabiduría. Y al final entonces la pregunta que surge es: ¿por qué adquirir sabiduría? ¿Por qué adquirir sabiduría? Entendiendo que la sabiduría de Dios es mucho más que
conocimiento, es mucho más que dato, es mucho más que información, que eso entonces solamente el dato, la información, el conocimiento es lo que describe en el verso 12, donde dice que no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero cuando el conocimiento, el estudio, el dato, la información se convierte en sabiduría, entendiendo que la sabiduría es la capacidad de responder con inteligencia y obediencia a la palabra de Dios, entonces es un deleite, entonces es provechoso, hay gozo, hay disfrute, hay deleite estudiar y vivir la palabra de Dios. Y la pregunta que también surge entonces es, ¿para qué adquirir sabiduría? Ahora, ¿por qué adquirimos sabiduría? Porque dice que es el todo del hombre, es nuestro todo. Nos habló al principio del texto, dice, desde la juventud hasta la vejez, que nuestra vida sea un constante crecer en la sabiduría de Dios. Y porque ese es el todo del hombre. Ahora, ¿para qué adquirir sabiduría? En términos prácticos, en términos vivenciales. Aquí el autor no solamente sí habla filosóficamente, pero más que eso, él es un partícipe, él ha experimentado, él dedicó su vida a buscar entonces en el deleite, en el placer, en el conocimiento, en las riquezas, en el poder, buscar el fin de la vida y llega a la conclusión, todo es vanidad. ¿Y qué debemos hacer entonces? Nos dice el predicador, el fin de todo el discurso, de todo el experimento, de todo lo que ha vivido, de toda la razón del ser humano es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero en el diario vivir, ¿para qué adquirir sabiduría? Nos dice entonces este texto. En primer lugar, para crecer en lo personal, dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó. El predicador creció, el predicador maduró, el predicador fue en lo personal, en lo individual, creciendo. Entendió que era una responsabilidad propia, entendió que él necesitaba crecer. Quizás no lo hizo de la mejor manera en los experimentos que él hizo, pero llegó a la conclusión que nosotros sin pasar por esos experimentos también podemos llegar. El temor al Señor, el respeto al Señor, la obediencia al Señor. Pero él se dedicó a crecer en lo personal, dice, y cuanto más sabio fue el predicador. En segundo lugar, ¿para qué adquirimos sabiduría? Para servir al pueblo de Dios. ¿Qué hizo el autor y qué sigue haciendo hasta el día de hoy, inspirado por el Espíritu Santo? Enseñando al pueblo de Dios. Dice, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Es decir, el conocimiento que de lo alto él recibió, él lo transmitió, se dedicó a enseñar al pueblo, se dedicó a advertir al pueblo, se dedicó a instruir al pueblo. Y eso lo podemos ver entonces en el verso 11 donde dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Entonces, esos maestros han adquirido conocimiento, han adquirido experiencia, han adquirido sabiduría con el fin de transmitirlo a las congregaciones, como dice allí, al pueblo de Dios, a todo aquel que necesite la sabiduría de lo alto. También, mis amados, entendemos que esto es un propósito pastoral, ¿no? Dice, dadas por un pastor. Y qué precioso entonces que el pastor de los pastores es nuestro Señor Jesucristo y que este predicador entonces es humilde y reconoce entonces que el pastor de los pastores es
el Señor del cielo. En tercer lugar, ¿para qué adquirir sabiduría? Las conclusiones a las cuales nos está dejando saber este predicador: para cumplir el llamado de Dios. Vea el verso 11, dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Entonces, estas palabras, dice él en el verso 9, él procuró, ¿no?, que escucharan, que escudriñaran y que asimismo entonces se dedicaran al crecimiento del conocimiento de Dios. Así que hay un propósito, hay un llamado. El pastor alimenta, y así como el pastor alimenta, el pastor protege. Y en este aspecto, pues, usa la exhortación, usa la corrección para proteger al pueblo de Dios. Aquí usa dos términos, dice aguijones y clavos, es decir, a veces eran herramientas, ¿no?, para corregir, para dar dirección, y a veces causaban un pequeño dolor, ¿no? Y nosotros conocemos esa historia, ¿no? Esa actitud que tomaban los pastores cuando las ovejas persistentemente buscaban descarriarse, ¿no? Al final, si persistían y persistían, el pastor llegaba a la triste y dolorosa decisión de quebrarle una patita, ¿no?, para que no se escapara. Y muchas veces sí persistía, aún hasta la sacrificaba para que no transmitiera esos malos ejemplos, mañas, actitudes, como quiera llamarle, a las demás ovejas del rebaño. Entonces son palabras de los sabios, son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. También, mis amados, para cumplir el llamado de Dios. Estos son llamados, menciona pastor, menciona maestros, ¿no? Y todos hemos recibido un llamado del Señor. Todos hemos recibido dones del Señor para servirle al pueblo de Dios. Todos se nos ha dado un lugar en el cuerpo de Cristo, en la casa de Dios, para contribuir. Todos de una u otra manera estamos llamados a servirle al Señor. No todos son maestros, no todos son pastores, pero todos están llamados a enseñar y todos están llamados a cuidar a los hermanos, a cuidarnos los unos a los otros, bien sea en oración, bien sea proveyendo, bien sea ayudando, bien sea intercediendo. Hay muchas formas, muchas maneras en las cuales podemos cumplir el llamado que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado a su pueblo. También, mis amados, es un llamado a ser un verdadero adorador. El Señor Jesucristo dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí nos dice entonces en el verso 13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor al Señor es esa capacidad de responder con respeto y honra a la voluntad de Dios, a la persona de Dios, es decir, un adorador. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esa es la actitud, esa es la respuesta en la conclusión que nos está dando el predicador de cuál es el fin de todo el Hijo de Dios y cuál es el fin de todo el que ha sido creado por Dios: conocer a Jesús como su único y todo suficiente Salvador, y luego entonces es servir a Jesús como su único y todo Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y, mis amados, en último lugar, también, ¿para qué adquirir sabiduría? Para vivir a la luz de la eternidad, para vivir con una conciencia de lo eterno. No somos habitantes permanentes
aquí en la tierra. Somos peregrinos, somos extranjeros, ya no somos extranjeros ni advenedizos en cuanto a el pueblo de Dios, pero en cuanto al mundo, nosotros somos peregrinos y extranjeros, no es nuestro hogar. Dice entonces, porque el verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y cuando vivimos a la luz de lo eterno, cuando vivimos a la luz de la eternidad, tenemos que entender tres cosas principalmente: que Dios es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él conoce todas las cosas, que Él tiene un plan y lo llevará a cabo en su perfección. Así que Él es soberano, Él actúa cuando Él quiere, como Él quiere. Él es soberano y sabe cuándo habrá de llamarnos a nuestra morada eterna. Este pasaje anterior, los primeros versículos, nos habla acerca de la juventud, del camino a la vejez y el camino a nuestra partida a la morada eterna. El Señor soberano entonces tiene un día y tiene una hora para su venida, tiene un día y tiene una hora para llamar a sus hijos a su presencia, a su morada. También debemos entender que Dios es omnisciente, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Él conoce toda obra pasada, Él conoce toda obra presente, Él conoce toda obra futura, y nosotros descansamos y confiamos que Él conoce todo. Él conoce nuestros pensamientos aún antes de que hayan venido a nuestra mente. Y qué bueno entonces es llenar nuestros pensamientos con la sabiduría de Dios y así honrarle a Dios, agradarle a Él y ser un verdadero adorador. Y también, mis amados, en tercer lugar, Dios es el juez sobre todas las cosas. Dice, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que debemos de confiar que Dios es el juez justo, que Dios sí paga conforme a su santidad. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos rendimos a Él, le pedimos perdón, confesamos nuestros pecados y promete la palabra de Dios que cuando hacemos eso, cuando rendimos nuestra vida a Él como nuestro único y todo suficiente Salvador, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Él. Somos nueva creación. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque le hemos rendido nuestra vida a Él y hemos confiado en su sabiduría, en su omnisciencia y en su justicia. Y la justicia que podamos tener no es propia, porque por fe sois justificados, dice la palabra de Dios. Hemos sido justificados por la obra de Cristo Jesús. Mis amados, en conclusión, en el libro de Eclesiastés, este es el fin de todo el discurso. Teme a Dios, honra a Dios, busca agradar a Dios y de la misma manera guarda sus mandamientos. Obediencia. En la obediencia hay bendición y es el reflejo de un verdadero adorador y alguien que entonces ha adquirido sabiduría de lo alto para el diario vivir, preparándose para la eternidad. Que el Señor les continúe bendiciendo, que su palabra continúe obrando en sus vidas. Esto ha sido una mirada al libro de Eclesiastés, pero usted puede seguir profundizando, meditando, creciendo en el conocimiento de su palabra. Qué hermoso es entonces que el Señor nos haya acompañado y guiado hasta esta conclusión que nos da el Coelet, el predicador del libro de Eclesiastés, inspirado por el Espíritu Santo. Y le damos gracias al Señor entonces por esta gran bendición. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu guía. Gracias por tu corrección. Gracias por tus instrucciones.
Gracias por esa sabiduría de lo alto, Señor, mientras nos preparas aquí debajo del sol para vivir sobre el sol en la eternidad. Gracias, Señor, por estos 12 capítulos, por todos estos versos que han sido alimento sólido para nuestra vida, han sido un refrigerio precioso para nuestra alma. Bendice a tu pueblo, Padre amado, bendice a tu iglesia y que nosotros podamos seguir creciendo en la sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como cada miércoles, entonces, hoy concluimos una mirada al libro de Eclesiastés y nos preparamos para darle una mirada al libro de El Cantar de los Cantares, con el favor del Señor, si el Señor así lo dispone. Dios les bendiga, Dios les guarde, y como cada domingo les invitamos 11 de la mañana, adoramos al Señor y disponemos nuestros oídos y corazones para escuchar la exposición de la palabra de Dios. Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, domingos 11 de la mañana. Les esperamos. Dios les bendiga. Dios les guarde.